Ok, perfecto. Entonces, normalmente, como habíamos hablado en la clase anterior, habíamos dicho que el diseño arquitectónico es un elemento complejo donde se hace una serie de propuestas. Ahora, para finalizar, ya habíamos hablado de que primero tenemos lo que es la entrevista, ¿verdad? Esto ya estamos un poco claro, que es cuando el arquitecto habla directamente con el cliente y define las necesidades y los parámetros generales que, digamos, va a utilizar para crear su diseño. Luego, posteriormente, el arquitecto trabaja con una serie de normas técnicas, ¿verdad? Y preconocimientos que él tiene que aplicar. Y luego se supone que él finaliza, ¿verdad? Con lo que nosotros definimos como una propuesta. Pero en este proceso de pasar de las entrevistas a lo que son normas técnicas, se generan ciertas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? De la entrevista nosotros tenemos una información general y de lo que son las normas técnicas sabemos un poco los permisos, pero entran otros elementos que se denominan específicamente el modelo análogo. Y del modelo análogo nosotros vamos a partir a los criterios de diseño y después de los criterios de diseño nosotros finalizamos en la que es la parte de la propuesta. Ahora, ¿qué es o cuáles son los elementos que componen al modelo análogo? Recordemos que en la parte del modelo análogo lo que hacemos es levantar información de preconstrucciones o de construcciones ya existentes que tienen las mismas características de nuestro diseño. Entonces, el modelo análogo es, por un lado, lo que es la obtención de la experiencia, ¿verdad? Funcionamiento, aciertos, fallas, ¿verdad? Y otros elementos de un mismo diseño. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué sistemas constructivos son los más comunes que se utilizan o que se generan para el tipo de diseño que estoy trabajando? Vamos a iniciar con un ejemplo. Vamos a decir que nuestro módulo de diseño va a ser vivienda. Entonces, el módulo de diseño de vivienda, por ejemplo, si yo sé que de lo que saqué con la entrevista, el cliente quiere una vivienda, por ejemplo, en León, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que realizo un modelo análogo en la ciudad de León y yo obtengo la experiencia de cómo son las viviendas, tanto en sus dimensiones, materiales, forma, colores y evidentemente en su funcionamiento, que hablamos de la distribución, orden, conformación. Entonces, el modelo análogo técnicamente es, por ejemplo, cuando yo tengo la información de algo que yo voy a diseñar, de forma que yo encuentro los aciertos, los elementos que se utilizan para ir eliminando la problemática de qué material es compatible para esa zona, qué tipo de planta puedo utilizar, eh, la cultura, la morfología, la parte estética del edificio, para que él se integre con la tipología de la zona donde él se va a aplicar. O sea, es lo que hablábamos al inicio, de que un diseño europeo nunca va a ser igual que un diseño asiático o un diseño latinoamericano, porque las características, la forma de la ciudad, la forma de la estética de los edificios, la conformación de los edificios, la cultura y la idiosincrasia es muy distinta, entonces obliga a diseñar espacio. Entonces, el modelo análogo es aquel que me permite identificar de manera rápida qué parámetros debe de cumplir mi diseño para poder ser viable, ¿ya? O sea, no vamos a aplicar como lo que es prueba y error, sino que partimos a partir de un análisis de un funcionamiento. Pero, como les decía, obtenemos la experiencia en cuanto a cuántos espacios va a tener,
de cuánto por cuánto es cada cuarto, cuánto es tu porcentaje de vestibulación, y en base a esa información obtenida definimos si es óptima o debe mejorarse. Y es aquí donde vamos a entrar a lo que son los diagramas de flujo y relaciones que voy a explicar a continuación. Ahora, un modelo análogo, como les decía, levanta la información de todos estos elementos, pero también viene un estudio que es aparte, que es un estudio de color, viene un estudio de carácter, ¿verdad? Y vamos a explicar un poco. Como definíamos, eh, obtuvimos las dimensiones, o sea, cuánto más o menos mide un cuarto. Un cuarto mide 3x3, 4x4, cuántos muebles alcanzan, qué actividad se realiza en el cuarto. Entonces, en el cuarto se realiza la actividad de descansar, por consiguiente existe una cama. La cama unifamiliar mide, digamos, 1 metro de ancho por 2 metros de largo, o sucesivamente, ¿verdad? Hay otras dimensiones, pero yo aquí empiezo a dar un poquito la forma del edificio, ¿ok? Y yo analizo de todos estos elementos, ¿verdad? Que cada uno de estos es un estudio. Yo debo de analizar lo que son flujogramas y diagramas de relación. Además de zonificación. Y recordemos que toda esta experiencia, todo esto se va a traducir en un estudio de área. Y a todo esto se le define como cuadro de necesidades. Ahora, voy a explicar un poco estos elementos para que estemos un poco más claros. Vamos a hablar del primero. Cuando vamos a hacer un estudio de área, nosotros vamos a hacer un levantamiento. El levantamiento nos dice, más o menos levantamos cuánto mide la vivienda. Vamos a asumir que tiene aquí un acceso, que aquí vamos a tener una sala, aquí cocina, o mejor dicho comedor, y aquí vamos a tener cocina. Luego vamos a tener una escalera, por poner un ejemplo, significa que va a subir, y luego aquí tenemos un cuarto y un servicio sanitario. Okay. Ahora, el estudio de área es donde nosotros especificamos, por ejemplo, ambiente, dimensión A, dimensión B, ¿verdad? Altura, luego vamos a tener área y luego mobiliario. Aquí la dimensión B, área y mobiliario. Esta línea no va. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, digamos que medimos la casa como es normal, ¿verdad? O sea, la casa que existe, que ya se construyó, recuerden que estamos en el modelo análogo, tomamos las dimensiones del espacio de la sala y definimos que la sala nos va a medir 5 metros por 5 metros, con una altura de 4 metros, nos da 25 metros cuadrados, ¿verdad? Y vamos a tener sillones, ¿verdad? Sillones 1, sillón 2, mueble de televisor, y luego vamos a tener mesa. Okay. Esto hasta cierto punto vamos bien. Y vamos a completar por cada ambiente. Entonces, esta es una tabla diaria. Ok, pero ¿para qué nos sirve esta información? Vamos a analizar ahora el espacio. Entonces, vamos a hacer la sala. Recordemos que definimos que tiene
5 metros por 5 metros. Ok, un poquito la cama, ahí estamos. Realizamos un sillón. Vamos a decir que el sillón es así. Tenemos una mesa central. Hay un sillón en este espacio. Luego tenemos un mueble de televisor, ¿verdad? Y podemos tener otro sillón acá. Vamos a hacer un sillón doble. Este más o menos debería ser un sillón triple. Y decimos que aquí hay una ventana, eh, un- una mesa de noche y hay una alfombra, por poner algo. Y todo esto es el televisor, ¿verdad? El mueble del televisor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya experimentamos el espacio, definimos si estamos cómodos o no estamos cómodos, y aquí sacamos el parámetro de que si este espacio es mucho o si es poco, pero lo hacemos de forma matemática. Entonces, ¿qué pasa? Ok, hicimos el levantamiento. Nosotros al momento que levantamos vimos las dimensiones y pudimos experimentar la sensación del espacio. Realizamos las actividades y definimos si es propio el espacio, si es suficiente para desarrollar la actividad que yo quiero hacer en una sala, como es descansar, leer, atender a visitas y poder ver televisión y quitarme el estrés. Entonces, también analizo si el número de ventanas eh, tiene la ventilación que yo deseo, de forma de que a través de este análisis yo puedo definir si es lo correcto o no lo correcto. Ahora, pero ¿cómo lo traducimos o cómo nos sirve para el proceso de diseño? Bueno, nosotros tenemos un área de 25 metros cuadrados, ¿verdad? Esto viene a ser el área total. Ahora, un área de vestibulación, entendamos que es el espacio libre donde está la persona y donde puede desplazarse en todo el espacio sin tener que pasar sobre los muebles. Entonces, por consiguiente, el área de vestibulación, vamos a usar otro color para que se entienda un poco mejor. El área de vestibulación, muchachos, va a ser técnicamente el área libre existente, ¿verdad? Donde la persona puede desplazarse sin entrar en contacto con lo que viene a ser los muebles. Entonces, el área de vestibulación es igual a el área total, ¿verdad? Menos la sumatoria de qué? De la área de los muebles. Entonces, nosotros definimos al inicio 5 por 5, lo probamos, vimos que el espacio era suficiente, tenía una capacidad para un mueble, un sillón de 3 espacios, un sillón doble, un sillón de un solo espacio, una mesa de noche y una sala de televisión. ¿Qué sucede? Al restar esa área del área total de construcción, de un porcentaje, entonces el porcentaje, digamos que nos da un 25% o un 30% libre. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje? Recapitulemos. Es el área total, ¿verdad? O sea, los 25 metros cuadrados menos el área de cada mueble. Entonces, cada mueble, por ejemplo, si el mueble es así, nosotros tomamos esa área, tomamos esto, tomamos esta dimensión, A por B, y calculamos el área, ¿ya? Entonces, el área de este mueble, que obsérvese bien que solo es el área que usa el mueble en sí, no es el área circundante, ¿ya? Lo sumamos por cada mueble que tiene su área específica y eso es lo que le vamos a restar. Ahora, el resultado nos va a dar en metros cuadrados y lo que hacemos es una regla de 3. Vamos a poner un ejemplo en la siguiente hoja para que se entienda. Entonces, dijimos que el área total era 25 metros cuadrados, ¿verdad? Entendamos que esto es todo el espacio
toda el área de construcción. Luego mencionamos que el área de mueble es igual, por ejemplo, vamos a asumir unos 16 metros cuadrados, que el área sería el espacio del televisor, el espacio del sillón, el otro sillón, la mesa de noche, el sillón doble que hicimos, ¿verdad? Entonces nos queda un espacio libre. Si yo resto de los 25, los 16 me da 9 metros cuadrados. ¿Cómo lo paso a porcentaje? Me van a decir, ¿para qué pasarlo a porcentaje? Ya lo vamos a explicar. Quiero ver, creo que ya se ve un poco mejor. Un poco el enfocar de la cámara. Ahí está. Entonces, ¿cómo lo paso? Vamos a hacer una regla de 3. 25 metros cuadrados es igual al 100%, como 9 metros cuadrados es igual al X%. O sea, es lo que desconozco. Para no complicarnos con el despeje, solo lo ordeno. X, o sea, mi desconocida, en porcentaje sobre 9 metros cuadrados va a ser igual a porcentaje con porcentaje sobre 25 metros cuadrados. Despejo en función de mi incógnita y la ecuación me va a quedar que el porcentaje de vestibulación va a ser igual a, esto está dividiendo, vas a multiplicar 9 metros cuadrados por 100% entre 25 metros cuadrados. Metro y metro se cancela, resuelvo 100 entre 25 y lo multiplico por 9 y eso me va a dar el porcentaje de vestibulación. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, mi cliente me dice, bueno, yo quiero tener el doble de muebles o quiero tener un mueble que es medio metro más grande que el mueble que nosotros usamos de modelo análogo? Entonces podemos hacer una relación en que en dependencia de las cantidades de muebles va a crecer el área total basándonos en que el porcentaje de vestibulación que analizamos en este caso era el adecuado. Entonces, si nosotros definimos, un ejemplo, que van a ser 30 metros cuadrados en mobiliario y a esto lo tengo que multiplicar por el 1.30%, porque el 30% es la vestibulación que yo requiero para que el ambiente sea cómodo. Yo estoy sumándole a este gráfico todas las áreas de mueble y le estoy sumando el porcentaje libre, ¿ya? O sea, para eso yo defino el porcentaje, para saber cuánto es el espacio óptimo que requiere una persona para interactuar en cada espacio, ¿de acuerdo? Y por eso lo saco del modelo análogo, analizando los porcentajes y las áreas y los ambientes ya existentes, para en el momento de hacer el diseño, trabajar de forma matemática, asegurando que si el espacio va a ser más grande o más pequeño, siempre tenga el porcentaje de vestibulación adecuado, ¿ya? Y yo poder trabajar con una área cuadrada. Entonces, volviendo acá, mi área de construcción no va a ser 30 metros cuadrados, sino que mi área de construcción va a ser los 30 metros cuadrados, que es el área de todos los muebles, más un 30% de vestibulación, o sea que va a ser mayor. Entonces, al multiplicar 30 por 1.30 me va a dar un área mayor de 30 metros cuadrados, ¿verdad? Y esto es lo que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, recordemos que los muebles obedecen a la actividad que se va a hacer. Si yo necesito en mi sala escribir, pues voy a tener un escritorio, pero ese escritorio tiene una dimensión. Y esa dimensión yo la tengo que sumar al resto de actividades que van a requerir muebles para cada espacio. Entonces, la tabla de áreas que mencionamos al inicio, ¿verdad? Es donde nosotros levantamos todos los ambientes de un espacio que se va a construir para tener una idea de cuánto es la extensión metros cuadrados y cada mueble que se utiliza. Y dependiendo del análisis que hacemos a través de interactuar con el espacio, definimos si el porcentaje de vestibulación es mínimo o es
apto para poderlo usar. Ahora, en el caso de un espacio donde nosotros consideramos que tiene mala ventilación, mala iluminación y el área es muy pequeña y apenas puede uno desplazarse, pues a la hora de nuestro diseño vamos a aumentar el porcentaje de vestibulación para que tengamos más espacio y esto permita que nuestro espacio, nuestro ambiente, sea más funcional. Entonces, la tabla de área se realiza de todos los ambientes que contienen, va desde el área de parqueo, va desde lo que es comedor, cocina, área de lavado, caja de eléctrica, etcétera. Todo, o sea, porque en algunos diseños y en algunas construcciones grandes existe lo que le llaman como un panel eléctrico, pero es una central, como un cerebro, pues más para las casas inteligentes, donde tienen todo lo que es el cableado, las conexiones y demás, entonces se hace un cuarto específico. Ok, entonces, hasta el momento me va comprendiendo, mi estimada, si me puede escribir para poder continuar, o si tiene una duda en esta parte. Ok, entonces, técnicamente esto lo vamos a hacer en todo, de forma que si vamos a hacer una casa, un hospital, una clínica, un centro de salud, tenemos que saber qué actividades se van a hacer y por eso es importante primero reunirse con el cliente porque nos va a definir qué finalidad tiene el edificio, qué ambiente va a tener. Y luego estudiamos esos ambientes para definir qué mobiliario necesita para poderse realizar esa actividad. ¿Ok? Ahora, esto es lo que es un estudio de área, es una parte inicial del modelo análogo, pero ahora vamos a la otra parte que es bastante importante, que es el diagrama de relaciones o estudio de zonificaciones. Entonces, la tabla de áreas pues es una tabla donde se llena pues con la información que ya había mencionado y metemos la variante de vestibulación. En el caso de los diagramas de relaciones, vamos a volver un poquito a una de las láminas, creo que la tengo acá, donde habíamos rayado los ambientes. Y lo que hacemos en el estudio de área, vamos a usar los colores para que podamos ejemplificar un poco mejor. Ok, vamos a ver. Digamos que tengo este espacio, es mi planta arquitectónica, y definimos área privada. Entonces, vamos a considerar un servicio sanitario, es un área privada porque no cualquiera va a tener acceso. Escalera va a ser un área privada, ¿verdad? Cocina es un área privada, no metemos a todas las visitas a la cocina. Sala podemos definir que es un área pública y comedor hasta cierto punto es un área que puede ser pública o privada. Y digamos que vamos a construir acá un cuarto de lavado y vamos a decir que este cuarto de lavado es un área de servicio y el dormitorio pues sería un área privada que definimos verde. Ok. Entonces, ¿qué sucede? La zonificación me permite identificar nivel de manchas si estoy bien o estoy mal. Y aquí se puede ver que, por ejemplo, las zonas que son privadas están cercanas, las zonas públicas están también cercanas entre sí y están cerca de las vías de acceso. Y las zonas de servicio están en unas zonas intermedias. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Ya lo que es la zonificación y el diagrama de relaciones es distribuir cada uno de los espacios que va a constituir un diseño de acuerdo a la relación que tienen entre ellos y de acuerdo al tipo de actividad o acceso que va a tener. Por ejemplo, ¿cómo sería una casa que entras por la cocina? O sea, no sería agradable, no sería cómodo. O una casa que entras por el dormitorio y al final tienes la sala. Entonces, pierdes cualquier grado de privacidad, ¿ya? Porque estás frente al acceso. Entonces, eso tampoco es agradable. O tener un servicio sanitario justo a la cocina donde todos los aromas se pueden escapar. Me confirma si me escucha porque veo como que se tuvo el... Vamos a volver a compartir.
Mm, ahora sí ya volví. Ok, está un poquito lento, pero es la velocidad del internet. Ok. Entonces, entremos un poco a lo que es el diagrama de ambientes y luego vamos a ir a explicar las ondas. El diagrama de relaciones es donde, por ejemplo, nosotros ponemos en una tabla los ambientes generales, digamos sala, cocina. Recuerda que puede ser comedor, puede ser eh, en un centro de salud, podría ser clínica, área de acceso, parqueo, etcétera, ¿no? Garaje, dormitorio. En este caso seguimos trabajando lo que son la vivienda. Entonces, sala, cocina, garaje, dormitorio, vamos a poner comedor, servicio sanitario privado y digamos que tenemos un servicio sanitario para visitas, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos bien dibujadito, ¿verdad? La tabla y lo que hacemos es que hacemos líneas a 45 grados y estas líneas a 45 grados las vamos interrelacionando con cada una de las celdas, ¿ya? Esto pues se elimina y nos queda más o menos el gráfico algo así, por ejemplo. Ok, cada cuadro nos indica la relación que va a tener este ambiente con este, luego este ambiente con este de acá y así sucesivamente. Y definimos, podemos hacer una serie de círculos y podemos definir relación nula, relación indirecta y relación directa. También podemos tener un tercero, un cuarto, que es indeseable. Vamos a poner aquí, por ejemplo, oficina, ¿verdad? Y dormitorio 2. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, a ver, comencemos. La sala con la cocina es una relación directa. ¿Ok? La sala con el garaje, pues sería una relación indirecta, o sea, hay una comunicación, pero no va a haber una entrada. Ahora, podemos sustituir esto con valores 0, 1, 2 y el menos 1. Entonces, digamos que como estoy usando un marcador un poco grueso, no se logra ver, voy a cambiar a un lápiz y vamos a poner. Entonces, digamos que sala con cocina dijimos que era una relación eh, directa, ¿verdad? O indirecta, perdón. Entonces era 1. Vamos a dejar el 1. Sala con garaje, dijimos indirecta. La indirecta era igual a 1. Vamos a poner el valor 1. Sala con dormitorio, indirecta, nula, podemos poner, no hay ninguna relación, no tiene por qué ir de la sala al dormitorio. Entonces vamos a dejarle un valor de 0. Sala con comedor, a veces sí debe haber una relación, vamos a dejarla directa. Sala con servicio sanitario privado, indirecta, o sea, que tenga acceso, pero no lo voy a tener al frente, ¿no? Luego, digamos que en este caso era el privado, entonces el privado vamos a ponerle nula, ponerle 0, y con el público le vamos a poner indirecto. Y así vamos llenando el gráfico, ¿no? Sala con dormitorio 2, pues igual va a haber una relación nula, no se quiere, porque, o incluso podría ser una menos 1, ¿ya? Debido a que no podemos estar viendo una película, teniendo visitas, y la persona puede querer estar durmiendo, ¿ya? Entonces el ruido no es compatible. Entonces en este caso nosotros ya vamos definiendo
el espacio debe de estar con una relación no deseada, ¿verdad? Luego, por ejemplo, cocina con garaje, pues cocina con garaje debería de tener una relación, esta puede ser directa o indirecta, porque al final las compras, la evacuación de la basura y todo, es más práctico sacarlo por el garaje, ¿ya? Que traerlo por la puerta principal, pasar por todos los ambientes con las compras y llegar a la cocina. Entonces, en este caso vamos a dejar una relación directa que sería un 2. Dormitorio, cocina con dormitorio. No, tampoco igual, estamos cocinando, el olor, está alguien se levantó en la noche, quiere prepararse algo y no quiere molestar a la familia, entonces también no es, digamos, tan compatible. Entonces, digamos que es una relación nula, o sea, es un 0. Digamos, continuemos, cocina con dormitorio, habíamos hablado de un 0, cocina con garaje, aquí estamos en un 2, cocina con comedor, pues una relación directa tendría que ser un 2 y así sucesivamente. Entonces, este gráfico lo vamos llenando, ¿verdad? Pero aquí vamos a aplicar lo siguiente. En el modelo análogo, nosotros lo hacemos, pero lo hacemos como está la casa, ¿ya? No como debe ser, como está la casa. Luego, de la experiencia que nosotros tenemos en estos ambientes, eh, a través de visualizar o de interactuar con la vivienda, vamos a considerar si los valores de relación que nos está dando la tabla son los que deberían de ser. Y en base a esos valores, bajo nuestro criterio, hacemos de nuevo la tabla, pero cómo tendrían que ser de acuerdo a nuestro criterio. Ejemplo, si la sala está directamente al frente de un servicio sanitario público, o sea, que lo usa cualquier persona que llega a la vivienda, yo en mi primer gráfico lo pongo como está, o sea, le pongo una relación directa, pero en mi gráfico que yo realizo al lado, que es mi tabla de comparación, yo lo hago bajo mi criterio de que no es idóneo, entonces debería haber una relación indirecta. Y es aquí donde en el modelo yo me guío a través de la experimentación para definir la relación que deben de tener todos los ambientes entre sí. Ahora, si observan, yo aquí no estoy organizando todavía o agrupando los ambientes, solamente estoy determinando qué ambiente debe estar cerca y lejos de qué otro ambiente. ¿Sí? Entonces, recordemos, hacemos el de levantamiento propio, que va como está el edificio, y hacemos otro que es como tendría que ser el edificio. Ahora, de trabajo, de esta situación, partimos ahora a lo siguiente. Una vez que tenemos la lista de ambiente, nosotros empezamos a ordenar los espacios de acuerdo a la cercanía, ¿ya? Por ejemplo, agrupamos en varios espacios los ambientes que deben de estar cerca y lejos. Y partimos de un primer ambiente. Por ejemplo, sala. Digamos que en este ambiente yo voy a poner sala. ¿Qué ambientes deben de estar cerca de sala? Dijimos cocina,